¿cómo están? Bien. Ahí, esa fuerza, ¿ves? A ver, ¿cómo están? ¿Dónde están las madres en este lugar hoy? Wow, ya, aquí se escuchan las mamás. En el primer servicio como que estaban medio asustadas, estaban pasando el desayuno que les trajeron a la cama y eso. Hey, estamos súper contentos de que nos acompañe a todas las mamás. Queremos desearle un feliz día. Y si me permitiría orar por todas las mamás que están aquí. ¿Ok? Entonces oremos por la mamá. Si esté al lado de su esposa, que es una madre, o de su abuelita, de su tía, de quien, abrácela ahí y oremos juntos. Señor, en esta hora queremos rogarte por cada madre que hay en este lugar. Y en primer lugar, queremos darte gracias por sus vidas, por lo que hacen por cada uno de nosotros, Señor. Pedimos tu bendición sobre ellas y que tu Espíritu Santo las guarde, las bendiga y las siga usando. En el nombre de Jesús, amén. ¡Ey, qué bueno! Gracias, mamitas. Oye, algo que estamos haciendo en esta semana es no solamente celebrando a la mamá, sino que la segunda parte de un mensaje que comenzamos la semana pasada que tiene que ver con esta idea de las emociones. Algo interesante que me pasó a mí cuando yo quizás estaba en sexto grado, quinto grado, esto aproximadamente en los años 80, que 87, 88. Había una cantante brasileña de niños muy famosa en ese tiempo. Y sale una noticia en donde, en ese tiempo, para los que no saben, en ese tiempo existían los cassettes. A ver, ¿cuántos se acuerdan de los cassettes? Déjenme ver las manos. ¿Se acuerdan cuando se le cortaba el cassette y uno con pintura de uña lo tenía que arreglar? Eso hacíamos nosotros, así de pobre éramos. Pero en fin, salió la noticia que si uno escuchaba el cassette al revés, se escuchaba un mensaje subliminal en una de sus canciones que decía exactamente esto: el diablo es un magnífico. Y yo lo escuché en la radio, eso me acuerdo, estaba con mi mamá acostado con ella en la cama y de pronto está en la noticia extra de la cantante, su cassette, y si usted lo da vuelta se escucha el mensaje. Dios mío, me recuerdo ir a tomar el bus para ir a la escuela con un escalofrío en la espalda. Me acuerdo bajar del bus, correr hacia la escuela porque estaba muy asustado. Pero el tonto, llegamos a la escuela y dijimos, oye, ¿escuchaste las noticias? Si uno da vuelta el cassette se escucha este mensaje. Yo lo tengo. Démoslo vuelta. Y ahí lo dimos vuelta al cassette. Y miren, no importa si hay mensaje o no, pero cuando uno escucha un cassette al revés, da miedo. Y de pronto estamos escuchando y se escucha: el diablo es un magnífico. ¡Ay, Dios mío, chico! Y lo apagamos. Yo no podía dormir. No podía estar solo. Tenía un miedo. Estaba asustadísimo. Y pasado bastante tiempo. De hecho, yo no podía ir solo. Y la frase se me repetía en la cabeza. ¡Ay, Señor! Ahora, si ustedes me preguntan, ¿era real el miedo? La verdad es que sí. Era súper real. Habían cosas que yo sentía, que yo no quería estar solo. Pero la otra pregunta es, ¿tenía fundamento? Podría decir que sí, pero la realidad es que no, porque el problema era que yo le había dado demasiada fuerza a algo que no lo tenía. Y eso es una realidad. Y esto tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy, porque cuando hablamos del miedo, tiene que ver muchísimo con esto, con el énfasis que yo pongo. Y para poder entenderlo de manera clara y específica, quiero que respondamos a la pregunta particular: ¿qué es el miedo? Porque sin poder responder esta pregunta, vamos a navegar en aguas que quizás van a ser desconocidas para nosotros, ¿ok? Y el miedo está definido de la siguiente manera: es una reacción que se produce ante algo que considero una amenaza. Eso es lo que el miedo es una reacción, es una emoción que se me produce frente a una circunstancia que yo la considero una amenaza. Por ejemplo, una misma situación frente a dos personas pueden ser completamente diferentes dependiendo de la percepción que ese individuo tiene. Piense, por ejemplo, en un insecto.
¿Ok? Alguien puede aterrarse y otro puede reírse. Eso es lo que pasa con un insecto. Alguien puede aterrarse, otro puede reírse. Y esto uno lo ve, todo bajo la misma circunstancia, el mismo insecto, pero dos personas van a actuar completamente distintas únicamente dependiendo de la percepción que tienen, porque han considerado ese insecto una amenaza y otro para ellos no lo es. Ahora, hay una pequeña parte del cerebro que está encargada de controlar esta emoción del miedo y que es conocida como la amígdala, que está en la parte frontal. Y algo interesante de la amígdala es que hay muchos estudios que muestran que cuando una persona pierde esta parte del cerebro, a la misma vez pierde todo tipo de inhibición. Ya no tiene miedo. Ya no tiene miedo a nada. De hecho, es una parte muy importante en lo que tiene que ver con las emociones. Ahora, la amígdala interpretará ciertas cosas en base a la información que puede percibir. Eso es lo que va a hacer la amígdala. Dependiendo de la información que reciba, desde aspectos específicos, ¿ok? Desde un aspecto social, en donde yo me crié, cultural, las cosas que a mí me enseñaron, y también desde un aspecto espiritual. ¿Okay? Por ejemplo, volviendo al tema del insecto, van a haber personas que de una cuestión cultural se van a aterrar, de un aspecto social se van a aterrar, y otras que lo van a considerar un alimento. ¿Se fija? Es una cuestión completamente opuesta, pero todo tiene que ver como la amígdala, en base a la información que hay en el cerebro, va a interpretar ese tipo de cosas. Y aquí está el punto, que cuando se trata de esta emoción, que cuando se trata del miedo, el temor sano tiene la posibilidad de protegerme en situaciones de amenaza. ¿Okay? Lo que va a hacer es que el temor que se va a producir, la amígdala va a mandar esta información que yo la voy a sentir en esta área, ¿okay? Y va a mandar una información donde yo me tengo que proteger, donde yo me tengo que resguardar. Y aquí es donde vemos algo que yo mencionaba la semana pasada, que tiene que ver con que las emociones son parte del modelo y del propósito que Dios tiene. El miedo no es algo malo. El miedo está ahí para protegernos, pero el temor tóxico tiene la posibilidad de inmovilizarme y robarme oportunidades. Piense por un minuto en esto, porque eso es lo que pasa cuando el temor es tóxico. Me impide. Fíjense lo que hemos experimentado muchísimos de nosotros en términos de lo que pasó con la pandemia. Perdimos la posibilidad de contactarnos con personas. ¿Por qué? Por el miedo a. Y en muchos individuos se transformó en un temor y en un miedo tóxico. Mire, yo no tengo nada en contra de las máscaras, pero no sé si usted ha visto esa persona que va a manejar. Si usted es esta persona, perdóneme, con amor se lo digo, pero que está sola en su carro y se la pone por si acaso el Espíritu Santo se contagió. ¿Conoce ese tipo de persona? Que me ponga una máscara por si la tercera persona de la Trinidad está contagiada con el COVID. Es por si acaso. Ahora, el punto es que caemos, lamentablemente cuando se trata del miedo, yo siento que caemos en ciertos paradigmas que no son buenos para nosotros. No sé si alguna vez escuchó esta frase, tengo que ser valiente. Y esta idea de que tengo que ser valiente me roba la posibilidad de expresar un temor real, de no enfrentar las distintas circunstancias para poder vencerlo. Y lamentablemente lo que hago es que reprimo el temor, y al final, cuando uno reprime un temor que es real, hay individuos que, desde ahí es donde nacen los ataques de pánico, aunque usted no lo crea. Es una represión de temores. Porque no los he trabajado, porque no he movilizado en el camino correcto. Y como les digo, porque creemos que nos hace débiles, yo pienso que no debería tener miedo. Entonces, nos ponemos en una postura que es incorrecta y que más allá de cualquier cosa lo que hace es que me enferma. Pero en este caso particular, como yo les digo, el temor o el miedo es algo que es parte del diseño de Dios y está ahí. Es fundamental de que a la hora de enfrentar el temor, yo pueda enfrentarlo de una manera sana. Y para eso, para poder enfrentarlo de una manera sana, es importante identificar la amenaza correcta.
Entonces, vuelvo a insistir con este insecto, ¿ok? A veces yo estoy, mi casa tiene 2 niveles, entonces a veces yo estoy abajo y escucho, ¡ah! Entonces yo saco el fusil, me pongo el machete y el cinto de Rambo, ¡pum! Y voy arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? No, es que hay una araña. Entonces, cuando me dicen que hay una araña, yo me imagino una tarántula, ¿ya? De como 2 metros. ¿Ah? Entonces, saco el machete. ¿Dónde está? ¡Ahí! Y no la veo. A ver, ¿cuántos esposos le ha pasado? No la veo. ¿Dónde está? ¡Ahí! Y están llorando. Entonces yo miro. No, si está, y se mueve de pronto una cosita que se mueve, y uno con el dedo digo, y desaparece la amenaza, ¿ok? Pero tengo que identificar la amenaza correcta, y algo que yo trato de hacer con mis hijas en general, les digo, mire, mi amorcito, ¿se fija cuán chiquitita esta arañita? Y mire cuán grande es usted. Fíjese que la amenaza está descompensada, no es correcta. Entonces, mi punto es que en medio de todo esto, cuando yo identifico la amenaza correcta, yo puedo tomar decisiones correctas. Puedo identificar y mover, ok, esto está bien, esto en verdad va a ser una... Porque, por ejemplo, volviendo al tema del insecto, para una persona una abeja puede ser letal. Y esa es una amenaza real. Y su miedo no se basa en una cuestión de que hay una abejita, pero para otros lo único que les da miedo es que la abejita lo pique, ¿cierto? Que le dé un pequeño dolor. Y el punto en este caso para cada uno de nosotros es saber cómo manejar la balanza del miedo. ¿Ok? ¿Cuáles son las cosas que estoy poniendo en este lado que me aterrorizan? Y si estas cosas en verdad tienen el peso suficiente para mover la balanza. Porque como les digo, quizás una arañita no lo es, pero una circunstancia de vida o muerte sí lo puede ser. Y yo tengo que utilizar ese miedo como el medio, para que me mueva a que yo me proteja de una amenaza real. Entonces, cuando yo estoy enfrentando una circunstancia difícil, cuando estoy pasando por una situación que me provoca miedo, yo debería pensar en esto. ¿Esto es una amenaza para mí? ¿Comparado con qué? Ok, esta arañita, ¿comparado con qué es una verdad? Si yo lo comparo con que alguien está tratando de entrar a mi casa, ¿esta arañita es una amenaza real? ¿Me explico? Es la oscuridad, que me da miedo la oscuridad. Esta amenaza, comparado con que si yo prendo la luz voy a sentir lo mismo, ¿por qué no? ¿Que los fantasmas se van a ir? ¿Se fija? ¿Cómo yo puedo racionalizar la emoción y ponerme de una posición y analizarla? Entonces, el miedo es una cuestión real y aquí está mi punto, que yo siento que lamentablemente la balanza está cargada en el lado incorrecto. Y para esto yo quiero contarles una historia que es súper conocida, ¿ok? Quizá usted la ha escuchado un montón de veces. Es cuando Jesús camina por el agua, ¿ok? Y cuando Jesús camina por el agua, hay uno que se le ocurrió tratar de hacer lo mismo. O sea, ¿ha escuchado esa historia? Y si no la ha escuchado, hoy día la va a escuchar. ¿Ok? Entonces vayamos al principio de esta historia. Así comienza Mateo capítulo 14, versículo 22. Inmediatamente después, y voy a explicar cuál es este inmediatamente después. Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Entonces inmediatamente después viene una cuestión sumamente impactante e interesantísima. Es cuando Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Y la gracia de este milagro es que lo único que Jesús hace es que bendice el pan, lo parte, se lo entrega a sus discípulos. Y cuando los discípulos tenían este alimento en las manos, el milagro se produce en sus manos. Ellos estaban repartiendo el pan y de alguna manera esto nunca se acababa. En sus manos. ¿Ok? Entonces viene desde este contexto y yo me imagino, cuando nos está describiendo esto, yo me imagino la conversación que estos tipos están teniendo. Oye, ¿te fijaste? No se me acababa el pan y yo le entregaba y iba 10 y no se me acababa. 20, llevaba como 150 y no se me acababa. Me llegó a sobrar. A mí también. ¿Se imagina la conversación que están teniendo? Yo estaría, pero así.
entusiasmadísimo con que, wow, mira lo que experimentamos. Y la historia continúa, versículo 23. Después de despedir a la gente, se está refiriendo a Jesús, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, fíjense en esta palabra que es importantísima, cayó la noche. El judío en general utiliza frases o palabras, números o situaciones particulares con un simbolismo. Y el caer la noche tiene un simbolismo que implica oscuridad, peligro. Algo va a pasar, ¿ok? Es como, no sé si has visto esas películas de terror, nunca pasan durante el día, a menos que sea el que tiene ese brrr, ¿cómo se llama? El chainsaw y que pasa y matan a todo el mundo. Buena la película. No la he visto. Pero mi punto es que en general las películas de terror siempre pasan durante la noche, cuando está oscuro. Como que hay algo, y es lo mismo que está haciendo el autor aquí. Entonces, cayó la noche, eso le dice al que está leyendo, algo va a pasar, pon atención. Versículo 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Se fija que ya aparecieron los problemas, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Y algo que hace Mateo es que nos introduce al conflicto. Cuando nos hace ver que cae la noche, inmediatamente nos presenta cuál es ese conflicto que está pasando. Y en este caso es el problema que los discípulos están experimentando. Se levanta en este caso una amenaza y la amenaza es la tormenta. Y aquí es donde podemos cada uno de nosotros, en medio de una circunstancia como esa, hacer el ejercicio de poner las cosas en la balanza. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza son las olas, la amenaza es el viento, este movimiento que se está dando que es peligroso. Pero ¿cuáles son los recursos que yo tengo para enfrentar esta amenaza? Bueno, hay muchísimos de los discípulos que tienen un conocimiento y que han experimentado muchísimas tormentas. Ahí hay un recurso, saben cómo manejarse en situaciones como esta. Tienen un bote, el bote, cúmplenlo con los requisitos necesarios para enfrentar una situación como esta. Tienen remos, tienen veler, tienen distintas cosas. Entonces yo tengo que comparar amenaza frente a los recursos. ¿Dónde se balancea todo esto? La pregunta que los discípulos tienen que responder para no tener miedo es, ¿podemos hacer frente a esta amenaza con los recursos que tenemos? Y la verdad es que nosotros no sabemos lo que pueda estar pasando en sus cabezas. Lo único que se nos dice en términos generales es que ellos se encuentran en problemas. Mateo nos dice que ellos están luchando para mantenerse a flote, esta manera para mantenerse con vida. Y esto obviamente nos hace, hay algo que está intrínseco aquí, en que cuando yo trato de mantenerme vivo, eso implica peligro, ¿ok? Entonces, aquí es donde pasa como en el Chapulín Colorado. ¿Se acuerdan cuando estaban en el problema y decía, oh, y ahora, ¿quién podrá defender? ¿Se acuerda? Yo era el único que veía el Chapulín, pero en fin. Aquí aparece, versículo 25. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. No, clamaron, es un fantasma. ¡Es un fantasma! ¡Ah! Yo me tiro al agua. Es que mire, están a punto de morirse y de pronto ven a alguien caminar. La gente no camina en el agua, la gente o se ahoga en el agua, flota en el agua o nada en el agua. Pero caminar en el agua no lo hace la gente. Entonces cuando yo veo a alguien caminar, lo primero que la muerte me viene a buscar, si ya me estoy muriendo. Eso es lo que yo pensaría. Me tiro al agua, soldado que arranca de una para otra guerra. Entonces, están en esta situación y ven el problema, han estado hasta las 3 de la mañana han estado en esta tormenta, ya están cansados, tienen miedo, piensan que van a perder la vida y aquí se acerca alguien caminando, alguien que no lo pueden reconocer. Entonces, cuando esto pasa, Jesús les respondió, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y esta frase es como en esas circunstancias cuando usted se encuentra en una situación donde en verdad tiene miedo y a alguien le ha pasado eso.
justo en ese minuto alguien apareció que te inspira, es como que ese miedo se derrite, se desvanece. Yo no sé si usted ha experimentado esto, ¿ok? Pero es una cuestión bien rara, es como que, qué sé yo, escuchó unos ruidos y te entra el miedo y de pronto uno va a ver, y era el ratón Mickey que andaba por ahí. No era lo que yo me imaginaba. Mi punto es que Jesús llega con unas palabras poderosísimas frente a la amenaza que ellos están experimentando. Están en medio del peligro y escuchan la frase, no tengan miedo, yo estoy aquí, yo estoy por sobre la amenaza, yo estoy aquí. Y aquí hay un principio que no nos podemos olvidar, y hay alguien que necesita escuchar esto. No hay amenaza que sea más grande que Cristo. Se lo voy a repetir por si acaso, porque a veces nosotros no podemos ver esto, nos olvidamos de que no hay amenaza más grande que Cristo. Y este es el secreto que tú y yo tenemos que aprender, y que los discípulos de alguna manera en ese segundo fue lo que les causó que todo su temor, que todo su miedo se desvaneciera, al punto de que a uno se le ocurrió una fantástica idea. Versículo 28. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Se fija como que de pronto todo se desvanece y ahora la amenaza ya ha desaparecido y él está incluso dispuesto a lanzarse al agua y a caminar por ella. Esto es increíble, ¿eh? Y aquí está el punto, otro principio. Cuando la amenaza se hace pequeña, mi confianza, ¿qué? Se hace más grande. ¿Por qué? Porque ya la amenaza no tiene el poder. Ya la amenaza, me doy cuenta que los recursos que tengo son muchísimo más grandes. Y de alguna manera, para estos discípulos, la persona de Jesús era el recurso inmenso que podían tener. Y el enfoque ahora ya no es en la tormenta, es en la persona de Jesús. Mire, la única razón por la que Pedro estuvo dispuesto a caminar por el agua no es porque las olas eran más pequeñas. Es porque Jesús estaba ahí. Entonces Pedro, ordena que vaya, y mire la respuesta. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Ahora, pongámonos en contexto, porque a veces nosotros nos olvidamos de esto. Yo creo que nosotros a veces leemos la Biblia y decimos, y bajó y caminó. Pero creo que se imagina esto. Ola gigantesca. Y ven a este hombre caminando y de pronto, ¡wow! Y se sigue moviendo. Yo debería haber sido actor. Señor, si eres tú, ordena que yo vaya. Ven. Y los otros que están al lado, porque no fui yo el que dije. Y ahí Pedro está. Y se está moviendo. Y pone el pie. El otro. Y de pronto, escucha. Caminando por el agua. Y lo otro ahí. Sacaban el teléfono, sacando fotos lindas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es que Jesús le había dicho que viniera. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y fíjese que aquí hay un punto que hay que poner, esta parte hay que poner atención, porque este hombre logra bajar de la barca, logra caminar por el agua, pero en el minuto en que él pone su enfoque en la amenaza que había antes, su temor reaparece.
Quizás fue en ese minuto en donde él va caminando y una ola gigantesca se le cruza y de pronto empezó a sentir el viento que lo empujaba. Porque quiero que entienda esto. A veces nosotros nos olvidamos en la vida cristiana esto. Porque Jesús nos dice, ven, camina conmigo. Y nosotros pensamos esta estúpida y fantasiosa idea de que ven a Cristo y se te van a acabar los problemas. Pero la realidad es que cuando yo me meto en el agua, la tormenta sigue y las olas siguen golpeando. Y la realidad, quiero que entiendas esta: cuando pongo la vista en la amenaza, no veo quién o qué está por sobre ella. No puedo ver que hay algo que puede estar por sobre ella. Me olvido que no hay amenaza que pueda estar por sobre Cristo. Que Él está por sobre todo. Y nos muestra algo en este texto que quizás yo no entiendo. Yo no sé si usted se está dando cuenta de esto, pero Mateo no nos dice que la tormenta se acabó, pero nosotros nos damos cuenta que la tormenta continúa. En el minuto en que Pedro toma la decisión, Jesús todavía no detenía la tormenta. Y claro, en el minuto en que las olas golpearon, en el minuto en que vino el problema, él se olvidó de mantener su vista pegada en Cristo. El problema no eran las olas. ¿Sabe cuál fue? Fue darle más valor a las olas en vez de Jesús. Y yo me pregunto hoy día, ¿cuánta gente que se dice ser cristiana le da más valor al problema, a la amenaza, que al que puede contra cualquier amenaza? Y aquí hay algo que se refleja en la persona de Pedro. Y que yo siento que de algún modo u otro resuena en nosotros. Es que Pedro no conocía suficientemente a Jesús para depositar toda su confianza. Pedro no conocía suficientemente a esta persona para decir, yo puedo con toda esta circunstancia. Y cuando apareció la primera ola, él se enfocó en la ola y pensó que la ola era más grande que Jesús. Se olvidó de las palabras de Jesús. Se olvidó de las palabras de Jesús. Cuando le dijo, estoy aquí. Se olvidó que Jesús le dijo, ven, camina conmigo. Se olvidó de ver que a ese que estaba enfrente, las olas no le hacían nada. Se olvidó completamente. Y esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros hoy en día. Ponemos atención a la amenaza en vez de ponerle atención a Cristo. Fíjense lo que pasó durante todos estos últimos 2 años. ¿Cuántas personas hoy día no pueden entrar a un lugar como este? ¿Por qué? Porque tienen miedo a la amenaza. Nos llenamos de temor cuando vivimos lo inesperado. ¿Por qué? Porque lo único que nuestra mente enfatiza y engrandece es el problema. Y nos olvidamos de aquel que puede solucionar cualquier problema. Y esta muestra la realidad que nosotros quizás no conocemos a Jesús y tenemos puesto nuestro temor en el lugar incorrecto. Les voy a leer unas palabras que son poderosísimas y que no son mías. Las dijo Dios mismo encarnado. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 10:28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No teman a aquellos que hablan mal de ti, aquellos que quieren destruirte, aquellos que están en contra de ti, aquellos que a la economía, al presidente X o G. No teman a los que quieran matarles el cuerpo. No pueden tocarles el alma. Teman solo a quién. Dígalo con fuerza. ¿Solo a quién? Teman solo a Dios,
¿quién puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno? Y esto para mí es el versículo clave. Aquí es donde se centra todo lo que tiene que ver con el miedo. Porque cuando hablamos del miedo, cuando hablamos de nuestros temores, la pregunta real es, ¿a quién temo realmente? ¿O a qué le tengo miedo realmente? Porque si en verdad fuera Dios, si en verdad fuera Cristo, no haríamos lo que hacemos constantemente. Al contrario. ¿No me cree? ¿Por qué no temo fornicar? ¿O cometer adulterio? ¿Por qué no temo mentir? ¿Por qué no temo levantar falso testimonio? Y esta que para mí es increíble. ¿Por qué no temo no perdonar? Para mí la respuesta es simple, ¿eh? Es súper simple. ¿Sabe por qué no me da miedo fornicar ni tener sexo antes del matrimonio, convivir con esta mujer y pasar años teniendo sexo sin tener la bendición de Dios? ¿Por qué puedo mentirle a mis padres, mentir en la escuela y mentirme a mí mismo y hacer todas las tonteras y estupideces que hacemos y vivir en nuestra carne? ¿Sabe por qué lo hacemos? Y después venimos a la iglesia y levantamos las manos y gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque en verdad no le temo a Dios. Y no entiendo las consecuencias eternas que esto tiene para mí. No temo hacer lo malo, ¿por qué? Porque lo disfruto y no veo consecuencias. Nada me pasa. Y es que no conozco a Dios. O por otro lado, tenemos la contraparte de lo que tiene que ver con lo que vivimos. Yo le preguntaría, ¿por qué le temo a la muerte? ¿Por qué la muerte me provoca tal sensación? ¿Qué poder tiene la muerte? ¿Qué poder tiene la muerte que Cristo no esté sobre ella? ¿O por qué le temo a la enfermedad? O esta, ¿por qué le temo a la escasez? Entonces tengo que trabajar. Entonces tengo que... mire, estas son las tonteras que a veces se nos olvida pensar. El día del juicio final, ¿ok? Estamos en el cielo, en el trono blanco, y ahí llego yo, Marco. Y Dios me dice, oye, ¿y qué onda? ¿Por qué no iba a la iglesia? No, es que tenía que trabajar. ¿Y por qué? Es que mi esposa no quería ir, entonces yo... ¿Y por qué tenía sexo antes del matrimonio? Es que nos amábamos. ¿Y por qué no se casaron? No, es que lo que pasa es que teníamos que arreglar unos papeles primero, entonces, pero nos amábamos, nos cuidábamos, nos respetábamos, no. ¿Qué onda? ¿Se fija? ¿Se fija lo irónico que es esto? ¿Y vamos a llegar al cielo echándole la culpa al jefe? Es que yo no me puedo aguantar, Señor, por eso tuve que... La pasión era muy fuerte. ¿Eso le vamos a decir al Señor? Es que a mi hijo no le gustaba orar en la casa, por eso nosotros nunca orábamos. Eso le vamos a... Padres que están aquí, por favor, escúchenme. ¿Eso le vamos a decir a Dios cuando lleguemos al cielo? No, es que a mí no me gustaba leer, por eso yo nunca leí la Biblia. ¿Se fija?
¿Qué iluso es plantearlo de esa manera? Pero son las excusas que damos constantemente. ¿Por qué? Porque no entendemos cuál es la amenaza real. Y la amenaza real es esta, que hay un Dios que odia el pecado. Y su odio se demuestra en la cruz, con su propio Hijo que pagó el precio para que nosotros tuviéramos una oportunidad. ¿Sabe que estos discípulos no aprendieron aquí? Pasaron un montón de circunstancias donde tuvieron que... Llegó Pedro hasta el final del ministerio de Jesús. Él lo negó 3 veces. El resto de los discípulos arrancaron escondidos. Pero llegó un día en que experimentaron y entregaron completamente sus vidas a Dios. Y no le tenían miedo a nada. Frente al mismo grupo de personas que mandó matar a Jesús, al Sanedrín, Pedro y Juan dicen, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A usted o a Dios? Porque su temor no estaba en contra de esas personas, estaba en contra del Dios del universo. Ellos tenían el temor real, ese temor que no tiene que ver con que, ay, no quiero relacionarme con Dios. No, entienden quién realmente es Dios. Entonces, para terminar, los dejo con esta pregunta. ¿A qué? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es esa cosa que me está impidiendo el que yo lo entregue completamente todo? ¿Qué es esa cosa que me está impidiendo que yo me mantenga atado a ese pecado? ¿Qué es esa cosa que me impide soltar y lo único que demuestra es que yo en verdad no conozco a Dios? Porque no sé si usted se acuerda, pero aquí hay un principio. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No hay pandemia, no hay gobierno, no hay economía que pueda en contra de Jehová de los ejércitos. ¿A qué? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Usted va a tener la oportunidad de salir por esta puerta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con la excusa? ¿O va a entender de que yo tengo que poner única y exclusivamente mi vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe? Cierra sus ojos. Señor, nuestro miedo muchas veces es sumamente real, pero quizás tenemos el fundamento incorrecto. Por eso, ayúdanos. Ayúdanos a entender que no hay nada en este mundo, no hay nada en este mundo que pueda en contra de ti. Nada. El enemigo está vencido. Fue pisoteado, expuesto y avergonzado en la cruz. Y nosotros, Señor, estamos de tu lado. Tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra roca. Ayúdanos, Señor, a entender quién en verdad eres tú, a conocerte, Señor, en el nombre de Jesús. A dejar las excusas a un lado y que pongamos nuestra fe en acción. Padre, ayúdanos. Muévete en medio nuestro. Jesús, que al salir de esta puerta comencemos a dar pasos de una persona que tiene su miedo en el lugar correcto y que entiende que no hay nada en este mundo que pueda en contra de ti. Nos levantamos de este servicio, Señor, con tu bendición, con esa bendición que proviene de lo alto, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Señor. Gloria, gloria a Dios. Mis queridos amigos, están despedidos. Dios les bendiga. Yo voy a estar aquí si necesita oración y si no, nos vemos la próxima semana, ¿ok? Adiós.